Bueno, a continuación vamos a aplicar el método de ion-electrón para balancear esta ecuación. Entonces, el principio del ion-electrón se basa específicamente en los compuestos disocian en medio acuoso, en su mayoría. Por ejemplo, este es una sal, un ácido y una sal que disocian en agua. Esta molécula no disocia en agua y esto obviamente es agua. Entonces, cuando disocian se forman cargas positivas y cargas negativas. A las cargas positivas les llamamos cationes, a las negativas aniones. Aquí tenemos un catión positivo que es el potasio más 1 y un anión que es el yodato con carga menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el catión es más 1, se debe compensar con carga menos 1 para que nos dé 0. Si revisamos todas ellas, pues va a suceder exactamente lo mismo. Aquí tendríamos carga más 1, carga menos 1. Aquí tendríamos carga más 1, como son dos átomos, entonces nos daría en total carga más 2, lo que significa que el resto de la ecuación, el ion sulfato, sería carga menos 2. Lo mismo sucede con este, carga más 2 para todo el potasio, carga menos 2 para el sulfato. Estos dos elementos, estos dos compuestos, el yodo y el agua, carga 0. Entonces, identificamos además cuáles elementos cambian de estado de oxidación. El yodo cambia de estado más 5 a estado 0. Y este otro yodo cambia de estado menos 1 también a estado 0. Lo que significa que se van a plantear dos semireacciones cuyo producto va a ser el yodo, lo que no es ningún problema. Entonces, la primera de ellas está aquí. El yodato, que es este, pasa a yodo. Y la siguiente es el yodo el yoduro, este yoduro pasa a yodo, respectivamente con sus cargas menos 1, 0 y 0. Siguiente paso es, esta es la parte fundamental, identificar las especies, los aniones, los cationes o cargas neutras como el yodo. Siguiente paso es compensar la cantidad de átomos que sean diferentes a oxígeno e hidrógeno. Las cuatro moléculas presentan yodo, entonces simplemente nos tendríamos que ocupar de él. Entonces, miramos al lado derecho, de cada una de ellas tenemos yodo, y tenemos yodo cada una con 2 átomos, lo que significa que en ambas tiene que haber 2 átomos de yodo al lado izquierdo, entonces compensamos con estos 2 y este 2. Siguiente paso es compensar la cantidad de oxígeno, o sea, balancearla agregando moléculas de agua. En la segunda ecuación no tenemos átomos de oxígeno, por lo tanto no agregamos agua. Esta ya está tal como debe ser. En la primera ecuación tenemos oxígeno al lado izquierdo, no tenemos al lado derecho. Aquí tenemos 6, aquí tenemos 0, lo que significa que a este lado tendríamos que agregar oxígeno. 6 átomos. ¿Cómo los agregamos? Con 6 moléculas de agua, que involucran obviamente los 6 átomos de oxígeno. Siguiente paso, compensar la cantidad de hidrógeno presente, ya sea que estuviera dentro de la ecuación antes de el proceso de balanceo o que lo hubiéramos suministrado. Entonces, la primera ecuación, revisamos que aquí hay 12 átomos de hidrógeno, lo que significa que tenemos que agregar 12 átomos de hidrógeno al lado izquierdo. Aquí está, 12 protones o átomos de hidrógeno con carga positiva. En la siguiente ecuación no tenemos hidrógeno, por lo tanto no debemos compensar aquí. Esto no debe ir todavía, perdón, aquí me adelanté. Este es del paso siguiente. Como no hay hidrógenos a ninguno de los dos lados, no se deben suministrar. El siguiente paso es compensar la cantidad de cargas positivas o negativas que hay en ambas semireacciones. Entonces, si revisamos aquí tenemos 12 cargas positivas y tenemos 2 cargas negativas. 12 positivas, 2 negativas. Eso nos da un total de 10 cargas positivas. ¿Cómo lo hacemos? 12 positivo menos 2, porque es negativo, nos daría 10. Entonces al lado izquierdo tenemos 10 cargas positivas y al lado derecho no hay cargas. Como aquí no hay cargas, o sea que esto es carga 0. Aquí 10 positivo. ¿Qué tenemos que hacer? Compensar agregando 10 cargas negativas.
Entonces, si revisamos nuevamente, nos quedaría 12 positivas y 12 negativas. 12 positivas y 12 negativas nos daría 0, lo que significa que a ambos lados ya tenemos carga 0. En la siguiente ecuación, al lado derecho no tenemos cargas porque tenemos yodo 0. Al lado izquierdo tenemos dos cargas negativas que las debemos compensar agregando 2 electrones. Bueno, el siguiente paso es nivelar el número de electrones que suministramos. Entonces aquí agregamos 10 y agregamos 2. Entonces debemos garantizar que el número de electrones que agregamos en cada una de las semirreacciones sea igual. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando en ambas semirreacciones o en una de ellas por números tal que la cantidad de electrones sea igual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 10 y aquí 2. ¿Cómo logramos que sean iguales? Multiplicando esta primera ecuación por un 5. Esta segunda, perdón, si multiplicamos todo esto por 5, esto nos daría 10, que compensaría este valor. Entonces la primera ecuación se deja tal como está. Miren que no hubo modificación en ella. Mientras que la segunda, todos los coeficientes fueron multiplicados por 5. Por 5, por 5 y por 5, obteniendo estos valores respectivamente. Como ya logramos que los electrones suministrados sean exactamente iguales, entonces podemos decir que ellos se pueden cancelar porque son exactamente iguales en cantidad. Entonces cancelamos estos dos valores y a continuación sumamos las semirreacciones y eliminamos las especies que aparezcan duplicadas. ¿Qué significa sumar las semirreacciones? Que en una sola reacción vamos a colocar todos los reactivos de ambas ecuaciones y en la misma ecuación, pero en los productos, vamos a colocar todos los productos de ambas semirreacciones. Todo esto en los reactivos, todo esto en los productos. Entonces aquí está planteado. Entonces tenemos el yodato que está arriba, los protones que están acá y los 10 iones yoduro. Aquí está. Y en la siguiente ecuación, miren que aquí tenemos un átomo, una molécula de yodo y aquí tenemos 5. Como son la misma especie, las sumamos obteniendo 6 átomos de yodo y colocamos igual las 6 moléculas de agua. Las 6 moléculas de yodo, las 6 moléculas de agua. El siguiente pasito que hay es solamente una reorganización en su orden para que se parezca más a la ecuación inicial. Pues como organizando, siguiendo el mismo orden en que están organizados los compuestos. Entonces simplemente pasamos esto de primero y esto de segundo, pero no hicimos ningún paso adicional. O sea, no suministramos ni quitamos absolutamente nada. Bueno, lo que sigue es ahora sí completar la ecuación según la reacción inicial. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos aniones y estos cationes se deben completar considerando a quienes estaban unidos en la ecuación inicial. Entonces, por ejemplo, este yodato está aquí como yodato de potasio. Entonces, los dos aniones yodato quedan suministrados, quedan completos con el potasio. Por lo tanto sería 2 yodato de potasio. Lo mismo con el yodo, que hay 10 e inicialmente estaba unido al potasio, también le suministramos el potasio. Por ahora no hacemos el H+, lo hacemos en el paso siguiente, solamente nos ocupamos en este caso del potasio. Entonces, miremos que como suministramos finalmente aquí 2 átomos de potasio aquí y aquí otros 10, tenemos que suministrar 12, en total serían 12, 2 más 10 son 12 átomos de potasio, tenemos que suministrar 12 átomos de potasio al lado derecho, y eso fue lo que hicimos acá con su respectiva carga. Por último, balanceamos las especies faltantes, que en esta ecuación específicamente es el sulfato. Aquí está en ácido sulfúrico y en sulfato de potasio, esto es sulfato y esto es sulfato. Es lo único que nos queda por agregar donde corresponde. Entonces, obviamente como tenemos 12H+, pero cada ácido sulfúrico tiene 2 átomos, entonces ¿qué hicimos? Completamos las moléculas de ácido sulfúrico, pero solamente 6 de ellas, lo que garantiza que ya tenemos los 6 por 12, 12 protones, o sea los hidrógenos. El yodo está igual,
Lo mismo pasa con el sulfato de potasio. La molécula de sulfato de potasio en su estructura tiene 2 átomos. Como tenemos 12 átomos en total de potasio, deben ser parte de 6 moléculas. 6 por 2, 12 átomos, perdón, moléculas, sí, átomos de potasio, lo que nos daría 6 moléculas de sulfato. Y el agua que estaba igual. Bueno, entonces aquí ya está la ecuación balanceada. El último pasito, que igual podría omitirse, se hace porque si revisamos los coeficientes todos son pares, lo que significa que esta ecuación se puede simplificar y dividimos todos los coeficientes por 2. De aquí tenemos 2 que se convierte en 1, 10 es 5, 6 es 3, 6 es 3, 6 es 3 y 6 es 3. Por último, ¿qué queda hacer? Revisar que los átomos, o sea, que se cumpla la ley de conservación de la materia, es que cada uno de los elementos químicos estén en igual cantidad en ambos lados de la ecuación. Rápidamente, un átomo en potasio, aquí tenemos 5, al lado izquierdo son 6, al lado derecho tenemos 6 también. Para el yodo, aquí tenemos 1, aquí tenemos 5, son 6, y aquí tenemos 3 por 2, 6 también. Para el azufre aquí tenemos 3, y aquí tenemos también 3 átomos de azufre. Por último, el hidrógeno y el oxígeno. Aquí tenemos 6 átomos de hidrógeno, 6 átomos de hidrógeno. Del oxígeno tenemos, aquí tenemos 3 y por aquí tenemos 3 por 4, 12 para un total de 15 átomos de oxígeno al lado izquierdo. Y aquí tenemos 3 por 4, 12 más 3, 15, también 15 átomos de oxígeno al lado derecho. La ecuación está balanceada.